Y en este corto video, chicos, les va a quedar grabado el postmercado del día de hoy, jueves 8 de mayo, ¿cierto? Como recordarán, estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de forma independiente la sesión de Nueva York. Vamos de una vez al gráfico, chicos. Déjenme, yo les comparto pantalla. Listo, ahí ya deben estar viendo mi gráfico. Vamos a retrocedernos hasta Londres, más o menos aquí. Ok, entonces chicos, el día de hoy, en la madrugada en Londres, lo primero que yo hice es marcar los puntos altos, el punto más alto y el punto más bajo, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el mercado nunca ha llegado a salir de esa zona. En toda esa acumulación que hizo, por supuesto, les he venido diciendo desde el principio de semana que nos ha quebrado la estructura, ¿cierto? Hacia ambas direcciones. Aquí hay rompimientos de estructura hacia ambas direcciones. Entonces, no tenemos una estructura totalmente clara, pero con base en el último rompimiento, que fue este, véanlo aquí, ese fue el último rompimiento que hizo el mercado y fue hacia ventas, ¿cierto? Con base en ese último rompimiento, establecimos que una dirección muy probable era la de venta, ¿cierto? Pero solamente con base en ese último rompimiento, no con base en toda la estructura general. Entonces, marcamos el punto más alto, el punto más bajo. Aquí en la temporalidad de una hora, chicos, yo había visto desde anoche este orden en quiebre. Si se fijan, aquí se forma una pequeña estructura alcista, ¿sí? Fíjense que este high no llegó a superar el anterior high, ¿ok? Por lo tanto, mis últimos puntos confirmados eran este higher high y este higher low, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que el mercado intentó romper mi último higher low sin éxito. Fue solamente con varias mechas. Eso para mí, recuerden que no es suficiente, ¿cierto? Si no veo que lo hace con cuerpo de vela, prefiero seguir observando. El mercado intentó hacer ese rompimiento, volvió a subir sin crearme un higher high superior a la higher high anterior, ya como lo había mencionado, y luego aquí, chicos, bajó quebrándome mi último higher low, que es este punto. Listo, ahí me quiebra la estructura. Recuerden, donde hay rompimientos de estructura o cambios de estructura o quiebre de estructura, probablemente vamos a encontrar un order en quiebre. Y eso fue lo que hicimos, chicos. Aquí el mercado me quebró el order block y aquí el mercado lo que hizo ayer en Asia fue regresar a activar el order block por el lado contrario. ¿Cierto? Entonces, con base en eso, ya teníamos más o menos algo que se alineaba con el último rompimiento de estructura, ¿cierto? Teníamos una probable dirección que era ventas. Entonces, ya lo que procedimos a hacer era bajarnos a 15 minutos con esa confirmación ya vista, que era la de una hora, que fue el orden en quiebre. Y en 15 minutos, chicos, lo que hicimos fue, primero, por aquí en la parte de arriba teníamos un orden. Recuerden, chicos, aquí fue donde me activó el orden en quiebre de una hora. Entonces, es de ahí en adelante en donde yo empiezo a buscar mi nueva confirmación de 15 minutos, ¿ok? Entonces, justamente aquí donde me activó el orden en quiebre del lado contrario, dejó un orden clásico, ¿cierto? Aquí ya había empezado Londres. Lo voy a retroceder, chicos, un poquito. Ahí, esa es la última vela, la que recién empieza Londres. Entonces, teníamos un orden clásico, ¿cierto? Ya habíamos visto una fuerte distribución hacia la venta, ¿cierto? Incluso aquí en 15 minutos, chicos, aparte de ese orden clásico, también hay otro orden en quiebre, ¿cierto? Que obviamente faltaría la cuarta señal y es que regresara a utilizarlo del lado contrario, ¿cierto? Pero era un posible orden en quiebre que me confluía, fíjense bien, yo aquí tengo marcado con esa línea un vacío. Entonces miren que tengo orden clásico, orden en quiebre y vacío. Y si yo le sumo el Fibonacci, tenemos un 70% más o menos entre el 60 y el 70% de descuento, ¿sí? Tenemos 4 confluencias en esa misma zona, ¿ok? Inicialmente también habíamos marcado este vacío, ¿cierto? Que también tenía buena zona de descuento, es decir, estábamos esperando que el mercado regresara aquí, tal vez activara ese vacío,
Si continuara subiendo, ok, me activaba el siguiente vacío que me confluía con el orden en quiebre y ahí ya no podíamos pasarnos a 5 minutos a buscar lo que siempre buscamos, ¿cierto? Era importante para mí, para nosotros, que al ir a activar cualquiera de los dos vacíos, nos creara una estructura alcista, una pequeña estructura alcista, para que en 5 minutos yo poder buscar lo que siempre busco. Órdelo en quiebre y listo, ¿cierto? Vamos a ver qué hizo el mercado. Teníamos esas dos zonas muy buenas, vacío en la parte de arriba. Recuerden que ese vacío, repito, chicos, me confluye con órdelo en quiebre. Voy a marcar aquí el órdelo en quiebre. Véanlo aquí. Esa última línea que estoy dibujando es el orden en quiebre. Tiene confluencia con el vacío, tiene confluencia con el orden de lo clásico y tiene confluencia con una buena zona de descuento. ¿Ok? Vamos a ver, el mercado lo que hizo fue que siguió bajando un poco más y en ese momento nosotros vinimos y marcamos también este low, ¿cierto? El low de Asia que coincidencialmente también era el low del día anterior. Ok, dijimos, listo, puede ser una manipulación. Puede ser una manipulación. Y en ese momento, Oli, recuerdo que también nos dijo que marcáramos este low. Me refiero a este, low del 25 de mayo. Perdón, del 5 de mayo, ¿cierto? También lo marcamos porque vimos que estaba muy cerca de llegar a ese low, ¿cierto? Y entonces, en ese momento, validamos que hubiera o no divergencia, no encontramos divergencia, ¿cierto? Sin embargo, teníamos la manipulación de este low, ¿ok? Les dije yo a los chicos, vamos a ver, no, desapartamos la siguiente vez. Sí, aquí. Entonces, miremos que siguió bajando luego de manipular el low del día anterior, que se creó en Asia, y llegó a manipular el low del 5 de mayo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de idea, chicos, yo por aquí les dije a los chicos que había otro vacío. ¿Ok? Entonces, miren, teníamos un vacío, teníamos dos vacíos y teníamos tres vacíos. Si yo tiro un Fibonacci de inicio de impulso a fin de impulso, el vacío número uno, chicos, no me funciona para nada, en lo absoluto, ¿cierto? Sería muy, muy riesgoso buscar una oportunidad de ventas aquí en este vacío porque estaremos desprotegiendo toda esta zona. ¿Ok? Repito, ese vacío no tenía ni un 40% de descuento. ¿Ok? Entonces sería para mí muy riesgoso hacer una entrada en ese punto. Yo les dije, chicos, ok, aquí me mantengo en lo que había visto. Listo. Y es lo que ya les había mencionado, que el mercado subiera hasta alguno de estos dos vacíos, el 2 o el 3, y en esa subida, para esa activación del vacío, me creara una estructura alcista, para que en 5 minutos se me facilitara a mí ver un quiebre de estructura, ¿cierto? Seguía parado en esa hipótesis. Vamos a destapar una vela más. Ahí llegó a activar el vacío, chicos. Fíjense que si yo trazo aquí, el inicio del vacío está aquí. Justamente ahí con esa mechita llegó a activarme el vacío que, repito, a mí no me funcionaba, ¿cierto? Vamos a ver qué más pasó. De ahí el mercado, chicos, luego de manipularnos el low del 5 de mayo, nos hizo una pequeña reversión y era justo lo que esperábamos, chicos. Ahí ya estamos obviamente desconectados, ¿cierto? Pero yo me levanté en Nueva York y lo primero que vi es que el mercado ya estaba por acá. Es decir, que efectivamente llegó a activarnos nuestras zonas, ¿cierto? En Nueva York. Ojo que en Nueva York había una noticia, creo que a las 8:30. Yo no estuve muy activo en Nueva York realmente, chicos, esa primera semana de cada mes y todas las semanas, la primera semana de cada mes, son muy difíciles, hay muchas noticias, ¿ok? Pero entonces, aquí ya estábamos desconectados, chicos. Nos desconectamos más o menos yo creo que a las 3, ¿cierto? Creo yo, más o menos. Pero ahí ya en ese momento ya estábamos desconectados, ¿cierto? Y miremos que cuando yo me adelanté a Nueva York, lo que les digo es que el mercado llegó, miren, ahí me activó mi primer vacío, me refiero a este, al que ahorita le puse el 2, a este, me activó el primer vacío. Vamos a destapar una siguiente vela que yo creo que me activó el vacío de más arriba, correcto. Mírenlo aquí, aquí me activó el segundo vacío, el que me confluía con un orden en quiebre. Entonces, cuando yo me desperté en Nueva York, lo que vi fue esto. Ok, llegó a nuestras zonas, ¿cierto? Está súper bien. Esa última vela es de las 7:30, justamente esa es la vela de noticias, chicos. La noticia fue a las 8:30, si no estoy mal. Verifiquemos a ver. Noticia, sí, 8:30 de la mañana. Incluso miren que el día de ayer no estaba esa noticia de que hablaba Trump a las 10 de la mañana. La metieron, no sé, hoy tal vez, ¿sí?
Entonces, eso obviamente genera un toque de intriga más, porque no, cada vez que habla ese señor, el mercado se descontrola, ¿cierto? Entonces, miremos. Ahí llegó a activarnos nuestra zona, ¿cierto? Seguíamos, entonces podríamos seguir firme con lo que habíamos visto desde Londres, ¿cierto? Orden en quiebre en la temporalidad de 1 hora, vacío en la temporalidad de 15 minutos, y si quisiéramos bajarnos a 5 minutos ya podríamos hacerlo, ¿ok? Sería algo más o menos así. Miren que el mercado hizo lo que nosotros esperábamos, chicos. No lo hizo, obviamente en Londres se demoró un poco más, pero miren que nos hizo la estructura alcista que nosotros estábamos buscando desde Londres, ¿sí? Para irnos a activar el vacío de 15 minutos. Entonces, si yo quisiera haber operado, pues, o quisiera haber encontrado una oportunidad, aquí yo marcaba el último higher low confirmado, porque este es el último higher high confirmado, ¿cierto? Entonces, aquí posiblemente podría haber un orden en quiebre, ¿ok? Si se da lo que espero, si se da exactamente eso que les acabo de dibujar. Vamos a ver qué pasó después. Esa es la vela de las... Vamos a desapar hasta la vela de la noticia de Trump. Fue a las 9, hora de Colombia. Ok, vamos a ver cuándo fue la vela de Trump. A las 9. Ok, aquí todavía no. Miren, chicos, que aquí todavía no me había roto la estructura, ¿cierto? No me había roto el último higher low, ¿cierto? Yo, si estuviera buscando alguna oportunidad, yo todavía me mantendría quieto. Me mantendría observando porque todavía no ha roto mi último higher low. Vamos a seguir avanzando a ver cuál es la vela de las 9. Busquemos la vela de las 9. Ah, bueno, por aquí se generó la noticia de Trump, que fue que creo que hablaba, ¿cierto? Creo que hablaba. Presidente Trump habla, sí. La conferencia de prensa, no sé qué hizo, habló. Fue más o menos en estas velas. No fue mucho lo que movió, ¿cierto? Pero miren que el mercado se quedó reteniendo a ver qué era lo que iba a decir el señor, ¿ok? Recuerden que las noticias o los movimientos previos a las noticias muchas veces lo que hacen es retenerse, acumular o consolidar para ver qué es lo que habla el señor, los señores, o qué indicador saca la noticia, ¿cierto? No movió mucho el mercado, chicos. Vamos a ver, en ese punto todavía no me había roto la estructura, ¿cierto? Yo me mantenía observando ahí y vamos a ver qué pasó después. Ahí como que intenta romperla, ¿cierto? Pero no la rompe. Vamos a trazar una línea mejor aquí, ¿no? Donde dibujo esa raya. Bien organizado. Tracemos la línea, aquí la tengo, ¿cierto? No rompió la estructura, ya esa eran las 10:30 de la mañana, hora Nueva York, faltaba media hora para que terminara nuestra sesión operativa. No me había roto la estructura, sigamos observando a ver. Nada, no la rompe. No la rompe. Intenta romperla nuevamente, pero miren que lo que queda por debajo de mi higher low es simplemente un pedacito de mecha. Y ahí por fin, chicos, me rompe la estructura. Verifiquemos la hora. Faltaban 10 minutos para que terminara nuestro horario operativo, ¿cierto? Vamos a ver, porque ahí ya nos rompió la estructura. Entonces, ya tendríamos las 3 señales del orden en quiebre. Nos faltaría simplemente que el mercado regresara a utilizar el orden en quiebre por el lado contrario, ¿ok? Vamos a ver la siguiente vela que hace. No alcanza a activarnos el orden en quiebre, chicos, ¿cierto? No lo alcanza a hacer. Esa vela ya falta, cuando sale esa vela ya faltan únicamente 5 minutos, ¿ok? Entonces, probablemente yo no hubiera entrado, ¿cierto? Ya a 5 minutos es muy difícil, sobre todo por tanta acumulación aquí, sumado a que no teníamos una estructura clara del mercado, ¿ok? Estábamos buscando ventas, pero con base en el último rompimiento de estructura que hizo en la temporalidad de 1 hora. Entonces probablemente yo no hubiera entrado en esa entrada. Probablemente algunos sí, chicos, algunos aquí pudieron haber encontrado alguna oportunidad, más o menos así, 10 pips aquí, ponerla por acá, nunca, ¿cierto? 24 pips, jamás, lo llevaría tal vez hasta los 13 pips, ahí, buscando tal vez, por aquí yo tengo el low, tenía el low marcado, 1, 1, 2, por ahí más o menos, ¿sí? Vamos a ver qué pasó. Ahí el mercado se regresa casi al punto de entrada y vuelve a bajar hasta llegar a nuestro objetivo, ¿cierto? Repito, probablemente hubiera sido una entrada en la que yo no la hubiera tomado por lo que les digo, ¿cierto? Listo, pero si la hubieran tomado y hubieran ganado, y es nuestro setup, ¿ok? No les estoy diciendo que el que hubiera entrado ahí no hubiera entrado con nuestro setup, hubiera entrado con nuestro setup, y lo ven, ¿cierto?
Solamente que obviamente faltando 5 minutos para que termine nuestro horario operativo me pone a dudar un poco. Y sumado a que no teníamos la estructura clara, eso me pone a dudar, ¿ok? Pero miren, si hubiera sido una operación ganadora con nuestro setup, y ya chicos, lo que tenemos, pasémonos a 15 minutos, y lo que tenemos, por fin chicos, miren que el mercado, vamos a la temporalidad de una hora, miren que el mercado lo que hizo fue aquí entregar órdenes por debajo de ese low, ¿cierto? Que era el low más bajo hasta ese momento, que yo lo tenía marcado desde Londres. Ya lo que hizo después el mercado, quitemos el replay, fue terminar con una super distribución bajista. Ok, ya esto me gusta más, ¿cierto? Ya eso me gusta más. Como podemos ver, ya salió completamente de esa distribución, de esa acumulación tan grande, ¿cierto? Dando indicios de que tal vez el mercado en los próximos días pueda bajar un poco más, ¿ok? Eso me gusta mucho más. Podríamos tener más fundamentos para decir, ok, tenemos una estructura alcista. Y verifiquemos algo muy importante, chicos. Vamos a la temporalidad de un día. A la temporalidad de un día, chicos, yo me doy cuenta que el mercado tiene más hacia dónde bajar. Miren que aquí, en la temporalidad diaria, yo tengo un vacío. ¿Ven? Tengo un vacío, es decir, el mercado tiene más para dónde bajar. O sea que si en los próximos días nos confirma esa estructura bajista que estamos viendo hoy, pues podríamos encontrar oportunidades de venta con alta probabilidad, ¿cierto? Me voy a bajar la temporalidad de 4 horas también para mirar qué otros puntos hay. Miren, 4 horas. Espérenme, yo oculto estos timezone que me estorban aquí. Listo. Entonces, miren, temporalidad de 4 horas. Miren que el mercado aquí tiene un nuevo vacío, ¿sí? Entonces, es posible una zona, y aquí tiene otro vacío, chicos, mírenlo acá. Aquí tiene un par de vacíos más. Es decir que, sí, el mercado podría bajar un poco más porque definitivamente tiene más hacia dónde bajar, ¿ok? Entonces, no veo descabellado que en los próximos días nos confirme esa estructura bajista, lo cual me gustaría mucho, obviamente, y sería como, inicialmente serían ventas, pero como retroceso, ¿cierto? Entendiendo que la estructura general es alcista, pero esto que estamos viendo aquí podría ser un retroceso que podría extenderse un poco más hasta estos niveles de por aquí. Miren que aquí tenemos otro vacío, ¿cierto? Entonces, me gusta lo que hizo el mercado de hoy, el día de hoy, ya por fin empezó a rompernos la estructura o a rompernos esta acumulación mejor, ¿cierto? Por fin lo empezó a hacer. Y fíjense que aquí, chicos, lo que hizo fue que me dejó otro vacío por aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se estará acomodando el mercado ahorita en lo que falta de Nueva York y en Asia para ver qué oportunidades logramos descubrir en Londres. Vamos a mirar de una vez el calendario, a ver cómo estamos mañana de noticias. Creo que hay varios festivos, si no estoy mal. Ah, no, mañana no hay festivos. Miren, chicos, mañana hasta hoy, ¿cierto? Hasta lo que vemos el día de hoy, porque ya como vimos el día de hoy, pues metieron una noticia de Trump, pero lo que tenemos hasta hoy es que mañana no hay noticias carpeta roja, ¿cierto? Hay muchas declaraciones de miembros de la FOMC, pero bueno, dice carpeta amarilla, hay uno que dice carpeta naranja, entonces no es ni festivo ni tenemos noticias de alto impacto hasta ahora. Podríamos encontrar, ¿por qué no?, alguna oportunidad para Londres, incluso también para Nueva York. Listo, en ventas, que es lo que estoy viendo hasta este momento. Listo, chicos, ese fue el análisis post-mercado del día de hoy. Espero les sirva si es que lo vuelven a repetir o si hay alguna persona que no lo haya visto.